Bien, vamos a hablar entonces sobre aparato respiratorio. Bien. Cuando hablamos estuvimos hablando de respiración celular, cuando hablábamos de la actividad de las mitocondrias. Las mitocondrias se habla de respiración celular a través de las mitocondrias porque son las que finalmente utilizan el oxígeno que consumimos de la atmósfera para poder realizar todas estas funciones metabólicas y la producción de ATP. Pero para poder tener acceso a ese oxígeno, los organismos multicelulares pues cuentan con aparatos respiratorios que precisamente captan este oxígeno de la atmósfera para poder distribuir ese oxígeno en todo el sistema, ¿sí? Ya estuvimos viendo el sistema cardiovascular, que es el que finalmente transporta este oxígeno y lo lleva a todos los rincones del organismo. Bien, entonces para poder acceder a este oxígeno y para poder eliminar el dióxido de carbono, que es el resultado de la respiración, tenemos lo que es la respiración, ¿sí? Y lo hacemos a través de un aparato respiratorio, que su función va a ser precisamente la de introducir estos gases al organismo, ¿sí? Bien. Aquí sigue, por favor. Entonces, para esto vamos a tener que el aparato respiratorio pues, no es más que un sistema de conducción aéreo, ¿sí? O sea, lo que son vías que por el cual el aire puede transitar salud. Tenemos que entender que la atmósfera en la que respiramos nosotros, la atmósfera que es esta cubierta de gases que rodea al planeta, es una mezcla compuesta principalmente, pues el elemento más abundante no es el oxígeno, es el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno es el elemento más abundante, pero no respiramos nitrógeno, respiramos oxígeno. El oxígeno es el segundo elemento más importante. De ahí viene el dióxido de carbono y otros gases, ¿sí? Otra mezcla, otros gases de diferentes tipos. Pero sí, el más importante es el nitrógeno. El nitrógeno tiene finalmente su función a la cual nuestros organismos han adaptado. Finalmente la mezcla hace que la mezcla de gases sea estable, porque el nitrógeno es menos reactivo que el oxígeno. El oxígeno es muy reactivo, ¿sí? Cuando hay abundancia de oxígeno, pasan dos cosas. Todo lo que sea explosivo se hace más explosivo y las libélulas crecen de este tamaño. Entonces, ya habíamos visto también que en el pasado teníamos una atmósfera rica en oxígeno y eso permitió el desarrollo de grandes especies, ¿sí? Todavía hasta la primera etapa del periodo de la era mesozoica, que es durante la primera época de la era mesozoica, todavía había animales bastante grandes, los grandes mamíferos, ¿sí? De los últimos de ellos, pues el mamut, por ejemplo, pero también había perezosos gigantes, dientes de sable, y no estoy hablando de la era del hielo. Entonces, eso era en gran medida porque la atmósfera era rica en oxígeno, ¿sí? Bien. Para esto, la atmósfera ya en su conjunto, pues esta masa gaseosa tiene peso, ¿sí? Y es lo que conocemos como presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso que se ejerce sobre una superficie dada. Imaginemos
superficie de la Tierra, ¿sí? Y en 1 metro cuadrado, ¿sí? Digamos que la atmósfera tiene igual mucho más grande, vamos a decir que tiene ese espesor. Entonces, esta columna imaginaria está por encima de nosotros, ¿sí? Tiene un peso, o sea, si nosotros compactáramos todo ese gas, ¿sí? Y lo pusiéramos en un recipiente y lo pesáramos, ejercería una presión. Esta presión a nivel del mar es de 770 milímetros de mercurio. ¿Sí? O 760. Es aproximadamente eso. ¿Por qué es importante? Bien, porque no es lo mismo estar aquí, a nivel del mar, que estar, por ejemplo, en el volcán de Colima. ¿Sí? ¿A cuánto está el volcán Nevado? En la punta. A ver, pregunta primaria. 4.200 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Entonces la columna se hace más pequeña, ¿sí? Pasan dos situaciones. Una, a esta altitud, bueno, si hablamos del Everest, ¿a cuánto está? Está a 8.000, ¿no? Está a más de 8.000 metros. Si han visto que uno de los, digo, ahorita el Everest es más visitado que el parque regional, entonces hay muchos tours, ¿sí? Mucha gente sube. Ahorita realmente la hazaña, digo, si tienes, no sé, 500,000 pesos para gastar, pues te vas al Everest. Pero, digo, sí tienes que tener condición y todo eso, ¿no? Pero ahorita realmente el reto de los que suben hasta allá es subir sin oxígeno, ¿sí? Hay una parte donde realmente ya es muy poco el oxígeno que se tiene. Hay dos situaciones. Una es que tenemos una concentración más baja de oxígeno a esa altitud. La otra situación es de que la presión atmosférica también es menor. Entonces, esa presión ayuda, ¿sí? Ayuda a entrar el gas dentro de nuestro sistema. Entonces, pues a menor altitud, pues se tiene menor oxígeno. Si han visto, por ejemplo, que los deportistas entrenan en altitudes más altas, a donde van a competir, es precisamente para que el cuerpo se acostumbre, produzca más células rojas, que son las encargadas de llevar el oxígeno, para que cuando bajan, pues ya llevan una concentración más alta, ¿sí? En un periodo de, no sé, 3 o 4 meses de entrenamiento, ya tienen una concentración de células más altas que le permite acceder a más oxígeno al sistema. Y entonces, así como funciona esto de la presión atmosférica, a grandes rasgos. Y bueno, el aparato respiratorio empieza desde la nariz, ¿sí? Nuestra nariz es el primer filtro que tenemos, por eso tenemos ahí, vibricias se llaman a estos cabellitos que salen de la nariz, ¿sí? Y entre más grandes nos hacemos, más de ellos salen. Eso y lo que son los cornetes, pasan el tiempo. Esto de aquí. Los cornetes son estructuras cartilaginosas cubiertas de mucosa, que es donde se produce finalmente el moco, ese mocorrón que sale ahí de la nariz, y que es el primero filtra partículas grandes, ¿sí? Polvo, ¿sí? Algunas cosas quedan atrapadas. En esas partículas de polvo pues pueden ir bacterias, pueden ir bichos que se quedan atorados finalmente ahí. Y se crea una turbulencia. Esa turbulencia va a permitir que el aire se caliente. Por eso los que tenemos nariz de alcanzaquesos, pues nos va mejor en un ambiente, en un clima frío, porque tenemos cómo calentar el aire que entra a la nariz. Normalmente las personas que son chatitas batallan más en climas fríos. Entonces, en esta parte de acá, vean dónde está ahí el bulbo olfatorio.
por ahí hay este hueso que está aquí es el esfenoides, y la parte de arriba, en el esfenoides hay una parte que se llama lámina cribosa, ¿sí?, que está en la base del cráneo, y por ahí se adosa el nervio olfatorio. Y el nervio olfatorio tiene raíces nerviosas que empiezan más bien porque son receptores, ¿sí? Son neuronas modificadas que van a estar detectando, son quimiorreceptores, van a estar detectando partículas en el ambiente. Bien, ahí está otra vez. Ahí está el olfatorio y se ve mejor. Y bueno, entonces cuando olemos, ¿sí?, cuando aspiramos por la nariz, nuestro bulbo olfatorio va a estar detectando esas sustancias. Desde luego nosotros tenemos un olfato pues bastante rudimentario si lo comparamos con los perros, por ejemplo, ¿sí? Es bastante limitado nuestro olfato, sin embargo es bastante esencial. Si no, pregúntense cuando han tenido alguna vez gripa, que andan todos constipados, ¿sí?, que no pueden olfatear bien. El gusto, o sea, el sentido del gusto no está solamente por la lengua, sino también es la combinación del sabor que proporciona la lengua y del olfato. Entonces cuando andamos constipados así, todos griposos, todo sabe huele a espuma, ¿no? O sea, no sabe, la comida no sabe bien, no sabe, o no le agarramos el gusto precisamente porque la parte del olfato es muy importante. Bien. La que sigue, por favor. Ahí está lo del sentido del olfato, ¿sí? Entonces, vamos a tener estos cilios microscópicos que van a ser los que van a ser receptores. Como neuronas que son, van a detectar estas sustancias químicas que andan volando en el ambiente y que finalmente se convierten en impulsos nerviosos que van a llegar hasta no llegan a corteza cerebral, pero sí llegan al diencéfalo, ¿sí? ¿Los cornetes todavía son parte de la nariz? Los cornetes son parte de la nariz, ¿sí? Entonces tenemos unos 20 tipos diferentes de receptores, ¿sí?, que son las que nos van a dar el olor. ¿Sí? Ahí está, esa es la microfotografía. Estos son los receptores, estas son las puntas ciliadas. Son pequeños cabellitos microscópicos, salud. O sea, cada una de estas es una célula. Entonces, para que vean el tamaño tan pequeñito. ¿Sí? ¿Sí? Bien. De ahí, bueno, pasa. Regresate dos, por favor. Ahí. Entonces, miren, de aquí pasamos a lo que es, la faringe, ¿sí? Es la orofaringe y la faringe. Aquí, a esta parte de aquí se le llama coana. Coana, sí, las coanas son los orificios que están en la parte de atrás de la nariz que se comunican con la faringe. Faringe palabra para el glosario. Tenemos orofaringe, que es la que está detrás del paladar, ¿sí?, del velo del paladar, que es este aquí. La úvula, palabra para el glosario, úvula. La úvula es la campanilla famosa, ¿sí? Y esta parte de aquí es la orofaringe, y la que está detrás de la nariz es la nasofaringe, palabra para el glosario, ¿sí? Entonces, la porción de la faringe que es visible, sin instrumentación, es la orofaringe, que es lo que revisa el doctor Rowe cuando les abata así la lengua. Es lo que vemos, ¿no?, si está inflamado. Aquí vamos a tener unas estructuras linfoides conocidas como amígdalas. Tenemos la amígdala faríngea y las amígdalas, estas son las famosas adenoides. Si alguna vez alguien lo operaron de las anginas, la angina es el término común, pero el nombre correcto son amígdalas. Entonces las amígdalas
faringes y tenemos las adenoides que están en la parte de la nasofaringe. Este es tejido linfoide. Cuando hablamos de tejido linfoide quiere decir que producen células de defensa y es la primera línea de defensa que tenemos para el exterior, que todo lo que comemos, todo lo que aspiramos por la nariz pasa o entra en contacto con estas amígdalas, y por eso cuando nos cae una infección se inflaman, ¿sí? Y si la infección es bacteriana, pues hace pus, y es cuando hay que dar antibióticos, no antes. Entonces aquí están las amígdalas. Sí. Cuando la operación de las amígdalas es necesaria, ¿es porque están atrofiadas las amígdalas? Hipertrofiadas más bien. Hipertrofiadas. Sí. Actualmente la indicación para cirugía es cuando las amígdalas ya están muy grandes y producen obstrucción, una obstrucción importante que ya le dificulta a la persona respirar y comer, ¿sí? Entonces en ese caso ya se quita. Pero la persona se va a seguir enfermando igual. Sí. Se las quita cuando eso ocurre, o sea, cuando el niño todo lo que come vomita, porque pues está obstruido ahí, o cuando le cuesta respirar. ¿Sí? Esas son las indicaciones actuales para operar las anginas. Bien, entonces, luego de la faringe tenemos lo que es la laringe. La laringe está formada por las estructuras planas donde se da le llamamos encrucijada aéreo-alimenticia, que es donde se junta la tráquea con el esófago. El esófago es por donde pasa la comida y por donde pasa el aire tenemos la laringe. Hay especies que no tienen este problema, ¿sí? Que pueden respirar y estar comiendo o estar ¿cómo se llama?, tomando agua, ¿sí? En nuestro caso no es así. Nosotros o comemos o respiramos, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso existe algo llamado epiglotis. La epiglotis, palabra para el usuario. ¿Cómo? Epiglotis. Se encuentra en la parte superior de la laringe, ¿sí? Y es un cartílago que se abate cuando pasa la comida, lo baja y evita que algo se vaya por otro lado. También aquí, aquí está la primera parte de la tráquea, donde el cartílago tiroideo, palabra para el usuario, y el cricoideo. En esta zona de aquí vamos a tener, bueno, finalmente están articulados con el hueso ioides, palabra para el usuario. El hueso ioideo o hueso ioides es el único hueso que anda flotando. Literalmente no se articula con nada, ¿sí? Y está rodeado de ligamentos y de músculos que sostienen esta parte de aquí. También se ancla ahí parte de la lengua. ¿Es que está más arriba? Sí, está como por aquí. El detalle aquí es donde están, aquí tenemos unas cuerdas, unas que son en realidad un par de membranas, que son las que se conocen como cuerdas bucales, ¿sí? Esas membranas vibran con el paso del aire y es lo que da es lo que da el timbre a la voz, ¿sí? De hecho, cuando por ejemplo a una persona que lo operen de esta región y que dañen, hay un nervio que es el nervio recurrente. Ese nervio recurrente cuando se daña, paraliza las cuerdas vocales, entonces la persona, ¿han escuchado a José José? ¿Cómo habla actualmente? Habla así como susurrando. Cuando hablan así, es porque están paralizadas las cuerdas. Sí, no es broma, así hablan las personas. Hay gente que tiene que hablar así, ¿por qué? Porque todo lo hace con la boca, ¿sí? Pero lo que da la entonación, lo que da el timbre, la fuerza de la voz, se encuentra en las cuerdas vocales. Cuando estas se paralizan, bueno, viene este tipo de problemas. ¿La que sigue, por favor? ¿Y por qué ha dicho que se paraliza un profe? Se pueden paralizar, una por fibrosis, por ejemplo. Pasa mucho en los cantantes, como que pasó a José José, ¿sí? Se fibrosan, se ponen piezas
Y la otra es por daño en el nervio, que los inerva. Entonces aquí están, miren, esa es la epiglotis, es la misma figura que vimos anterior, pero con un corte sagital. Aquí están las cuerdas bucales, son estas de aquí. Y estas se cierran de esta forma, ¿sí? Hacen esto. Y en la medida, dependiendo también del grosor, es si el timbre es agudo o grave. Debido a los cambios que produce la testosterona durante la adolescencia, a los hombres se nos engrosa un poco la voz, bueno, a unos más que a otros. No me tocó, pero es por el grado de engrosamiento que tienen las cuerdas. Entonces, por ejemplo, si alguna vez han escuchado a Barry White, un cantante negro, o bueno, el que hace la voz de Darth Vader, tiene la voz así, profunda, grave, es porque tiene unas cuerdas vocales anchas. A Michael Jackson, por ejemplo, pues nunca salió. Le desarrollaron, que le quedaron con voz de niño, ¿sí? Hay una cuestión hormonal de promedio, seguramente. En fin, entonces, aquí esta parte es importante precisamente porque la cruzada es parte de la cruzada alimenticia. Cuando cualquier cosa, por pequeña que sea, pasa por aquí, cualquier estructura sólida, se despierta otra. Aquí tenemos, en esta parte de aquí, todo lo que es la tráquea, tenemos células que son ciliadas, ¿sí? Y que están expulsando de manera continua el moco que se produce. Cuando un objeto sólido cae en esta parte, se produce el reflejo de la tos. Entonces, cuando algo se nos va por ahí, nos agarra una tos que no se quita hasta que sale lo último, ¿sí? Que se haya metido por ahí. Desde luego que hay cosas que luego tienen que sacarse por endoscopía porque no queda de otra, ¿no? Pero mientras eso sucede es sumamente molesto porque el estímulo no se va a quitar hasta que lo que está ahí se quite. Cuando, por ejemplo, estamos comiendo chile, Ajá. a veces que a mí no me gusta mucho el chile. No, es que por otro lado, que a veces me sale con el refresco, ¿verdad? Ahí, en donde actúa, ¿qué pasa? Bueno, cuando a veces lo que sucede con el chile irrita esta parte de arriba del epiglotis, ¿sí? Y eso desencadena el reflejo de la tos. El chile pues es muy irritante. Regresa otra vez donde se ve el lado. Ahí. Cuando algo se va, porque que se va por otro lado, pasa lo siguiente, o sea, viene por aquí el líquido y te cuentan un chiste en ese momento, y por reírte, aquí había algo de líquido o de sólido ya molido, y lo que va a ocurrir es de que cuando te ríes, el aire sale expulsado y se puede ir por acá. Es muy común que luego el reflejo se vaya y lo arranquemos por la nariz, ¿sí? Aprovecho para comentarles que, por ejemplo, los conductos lagrimales, ¿sí? Los que están produciendo, los que captan pues las lágrimas, finalmente las lágrimas es parte del sistema de lubricación del ojo. Entonces, todo el tiempo se están produciendo lágrimas, pero no lo suficiente como para salirse por un lado, ¿no? Entonces, esas lágrimas son captadas por el conducto lagrimal que desemboca aquí, en la nariz. Entonces, y ya forma parte de la lubricación de la parte interna de la nariz. Pero luego hay gente muy chistosa que por ahí se pasa así, semillas de maíz, se las pasan así, se las meten por el ojo y las sacan por la nariz. Los que toman leche. Una culebrita. Los que toman leche y lo sacan por... Ah, sí, también. Sí. Y es por esa comunicación que hay. También tenemos a nivel de aquí de orofaringe, ¿sí? Hay una parte que son las trompas de Eustaquio, y esas están comunicadas con el oído interno, el oído medio más bien, en el oído medio. Entonces a veces cuando tenemos una infección de garganta, si asciende por ese conducto,
nos empieza a doler también el oído. Entonces, la faringitis se puede convertir en una otitis media. ¿Sí? Entonces, es porque todo está comunicado. Bien. ¿Ahora sí, Gustavo, por favor? Bien, entonces, esto se va a bifurcar, la tráquea se va a bifurcar en dos bronquios, uno para cada lado. Finalmente tenemos dos pulmones. ¿Sí? El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos. ¿Sí? Lóbulo pulmonar, palabra para el glosario. Lóbulo pulmonar. Bronquios, palabra para el glosario. Tráquea, palabra para el glosario. Esto se va ramificando como un árbol, ¿sí? O sea, se va dividiendo y cada vez pasa lo mismo como con las arterias, ¿no? En cada división el diámetro se va haciendo más pequeño hasta que vamos a llegar a niveles microscópicos. ¿Sí? Finalmente, lo que conocemos como parénquima pulmonar, que son los pulmones, no es otra cosa que una colección de alvéolos. ¿Sí? El alvéolo es la punta final de ese pulmón. Hay una cosa importante que tenemos que considerar y tiene que ver con la forma en que crecen los pulmones. Los pulmones provienen, ¿se acuerdan cuando vimos las capas del embrión? ¿Sí? Bien, los pulmones salen de la parte del endodermo que da lugar al intestino. O sea, lo que es el tubo digestivo del esófago primitivo, surge un primordio, o sea, surge una yemita que se divide en dos y eso da lugar finalmente a los pulmones. Pero al momento de crecer, protruye sobre la capa del mesodermo. ¿Se acuerdan que el mesodermo es la parte del medio? Esa capa del mesodermo rodea, o sea, hagan de cuenta, se forma el primordio miren que este es el tubo primitivo, esta es la faringe primitiva. ¿Sí? Aquí está el esófago y de ese esófago de aquí surge un primordio así, que se divide en dos y de aquí se va a empezar a ramificar y va a dar lugar a los pulmones. Cuando hace esta profusión, ¿no tenemos otro color? Entonces, hay una membrana que va protuyendo, ¿sí? Que está rodeando también a esto, ¿sí? O sea, imagínenselo por todos lados. Entonces, conforme va creciendo, lo va protuyendo. Bien, esa capa de mesodermo se va a convertir en una membrana. Entonces, los pulmones están rodeados una membrana que viene aquí, que va pegadito, ¿sí? Y le vamos a conocer como pleura. ¿Pleura? Pleura. Pero ahí no termina la cosa. A esta pleura le vamos a conocer como pleura parietal. ¿Sí? Pleura parietal. Es la que va pegada al órgano. Pero esta misma pleura, ¿sí?, da la vuelta aquí y ahora se pega a la cara interna del tórax, en la caja torácica. Y a esta le vamos a conocer como pleura parietal. Perdón, la otra era pleura visceral y esta es pleura parietal. La que va pegada al órgano es pleura visceral, para el glosario, y la que va pegada a la cara interna del tórax es la pleura parietal. Aquí queda un espacio virtual, ¿sí? Un espacio virtual entre las pleuras.
que le vamos a conocer como espacio pleural. ¿Eso no será en el mesodermo? Lo que está en rojo sería de origen mesodérmico, sí. Ese es con acá. Ahora, ¿por qué son importantes las pleuras? Bueno, una, proveen una superficie que permite el rozamiento, porque los pulmones finalmente se están expandiendo y contrayendo constantemente, ¿sí? Y por otro lado, le mantienen la forma del pulmón. ¿Cómo es esto? Bien, este espacio es un espacio virtual, es decir, no lo podemos ver a menos que metamos algo ahí dentro, o sea, están pegaditas las membranas y proveen una presión negativa. Es como cuando jalan con una jeringa, ¿sí? Cuando están jalando con el émbolo están produciendo una presión negativa que les permite absorber lo que sea que estén absorbiendo. Bien, esto hagan de cuenta que es como si estuvieran el émbola todo el tiempo, ¿cómo se llama? Jalando. Y en esta parte de aquí vamos a tener el diafragma, y ahorita vamos a explicar mejor cómo es la mecánica respiratoria, pero es importante que entiendan que sin esta presión, de hecho cuando alguien se perfora en un accidente o cuando gea o entra una bala, por ejemplo, entra aire, ¿sí? Y entonces se roto el sello, el pulmón de ese lado se colapsa. ¿Sí? Se colapsa porque entra aire, entonces deja de haber presión negativa, entonces el pulmón deja de mantener su forma y se comprime. ¿Sí? Pásame el siguiente, por favor. Están otra vez los pulmones. ¿Sí? Entonces decíamos que del lado derecho vamos a tener 3 lóbulos y del lado izquierdo solamente vamos a tener 2, y esto es porque parte del espacio, este espacio central se llama mediastino, palabra para glosar. En el mediastino se encuentra el corazón, ¿sí? Entonces ya vimos que el corazón está ligeramente cargado hacia la izquierda, entonces ese espacio hace que el pulmón izquierdo sea un poco más pequeño, ¿sí? Y solamente tiene 2 lóbulos. ¿La que sigue, por favor? Ahí está. La tráquea y los bronquios principales están formados por anillos cartilaginosos. Estos anillos cartilaginosos le permiten mantener al conducto aéreo su forma sin colapsarse, ¿sí? Y bien, pues hay un bronquio principal para cada uno de los lóbulos. Por eso de este lado tenemos 3 y de este lado tenemos solo 2. ¿Sí? Bien. ¿Así? Okay. Entonces, vamos a tener, decíamos que en cada división se va a ir reduciendo el diámetro, entonces vamos a pasar de bronquios a bronquios de pequeño, mediano, de mediano, pequeño calibre, luego bronquiolos, ¿sí? Bronquiolos respiratorios, que son ya en la etapa final, y finalmente el alveolo. ¿Sí? El alveolo tiene más o menos esta forma, que son como pequeños sacos, ¿sí? Pequeños sacos que están rodeados por una red de capilares, que es gracias a esto a lo que se va a dar el intercambio gaseoso. Entonces, el aire tiene que ser jalado, ¿sí? Tiene que ser jalado pues desde afuera hasta que lleguen al interior, a este interior. Entonces es un trayecto bastante largo, hablando a nivel de moléculas, es un trayecto bastante largo que tienen que recorrer desde el exterior hasta el nivel de los alveolos. Por cierto, para aquellos que fuman, ¿sí? O que viven con personas que fuman, que por cierto el humo de segunda mano es más perjudicial, que está bien comprobado. Estas son las áreas que se llenan de, todo el árbol bronquial se llena de alquitrán, de hollín. Bueno, esto se tapa, se produce mucho moco en compensación, porque finalmente el alquitrán que tiene el humo del cigarro, pues produce
produce irritación de la mucosa, eso hace que se produzca moco. Si hay demasiada secreción, pues no puedes respirar, ¿sí? Y tiene otra particularidad, con el paso del tiempo se produce fibrosis y destrucción de estas zonas. Finalmente, esta área, cuando nosotros lo extendemos, es como unas 40 veces más grande que la piel, que la extensión completa de la piel. Y entonces es la superficie que tenemos de absorción de oxígeno. Entonces, entre menos superficie tengamos, pues más difícil va a ser respirar. Con el paso del tiempo, los que no llegan a desarrollar cáncer, por ejemplo, no todos los que fuman desarrollan cáncer, pero todos los que fuman eventualmente van a desarrollar algo que se llama EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, palabra para glosar. EPOC son siglas. Enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Del EPOC tenemos dos variantes. Tenemos la que es de tipo enfisematoso. En el enfisema lo que hay es destrucción de los alveolos y se producen huecos en el pulmón, literalmente hay cavernas enormes donde ya no hay superficie funcional, o sea, tenemos el hueco pero no funciona. Y tenemos la que es la bronquitis crónica, ¿sí? Pues a uno le llaman soplador azul y al otro le llaman soplador rosa. En el caso de la bronquitis, lo que hay es que hay exceso de secreción. También puede haber una cosa combinada, ¿no? El punto es de que la persona pierde la capacidad para respirar. No sé si llegaron a ver a Chespirito sus últimos años. O sea, el hombre fumó como 40, 50 años. Ya los últimos 20 ya no fumó, pero ya para entonces ya no podía respirar, ¿sí? Digo, vivió otros 20 años porque dejó de fumar, pero ya andaba con el tanquecito para todos lados, se tuvo que mudar a Mérida por la cuestión de la altitud, ¿sí? O sea, ya no podía vivir, además vivir en la Ciudad de México con tantos no, pues ya así no tiene nada. Bien, entonces esto es lo que pasa con anteriormente, por ejemplo, aquí veíamos muchas personas enfisematosas, muchas señoras, porque habían cocinado con leña toda su vida y de repente las veías ahí hospitalizadas y la señora jamás había estado cerca de un cigarro, pero cocinada con leña. El humo de leña es también bastante dañino, ¿sí? Entonces también ojo con las carnes asadas, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso ha ido cambiando gracias a respecto al tabaco, y ya para cerrar eso, hay quien dice, bueno, pues ya no voy a fumar cigarrillo, ahora voy a fumar pipa o puro, ¿sí? O sea, también se ve como que más nice, ¿no? Que porque con eso no le das el golpe y pues con eso no te da cáncer, cuando depende de dónde quieras el cáncer. Hay unos cigarros que son eléctricos, ¿también son más dañinos? Al parecer los cigarros eléctricos, el vapor que produce tiene más sustancias dañinas que el mismo cigarro. Sí, entonces no es de gran ayuda. De hecho, en algunos lugares está prohibido, en algunos países está prohibido el cigarrillo electrónico porque el vapor que produce también tiene solventes, entonces pues no es de mucha ayuda. Respecto al eso de darle el golpe, lo que fuman pipa o puro, como el humo es más denso, no le dan golpe, sino que lo mantienen en la boca. Bueno, ellos no desarrollan cáncer de pulmón, pero sí pueden desarrollar cáncer de lengua o de laringe, que luego te tienen que quitar ahí todo, y andan con un aparatito así en la mano. ¿Sí? Esos que hablan como robots, que ponen aquí algo para poder hablar, es precisamente porque les tienen que retirar todo eso. Entonces, pues, dígame de dónde quieren. El tabaco es una de las cosas que se ha demostrado que no tiene ningún beneficio y al contrario producen muchos problemas, ¿sí? Sigue, por favor. Bien. Este es el parénquima pulmonar. Cada uno de estos huequitos es un alveolo, ¿sí? Una microfotografía. Y pues se ve como si fuera una esponja, ¿no? Por dentro. ¿Sí? Entonces,
La próxima vez que vayan a la carnicería pidan bozo, ¿cómo se llama? Bofe. El bofe es el pulmón. ¿Sí? Y sientan la textura y es como si estuvieran aplastando así una esponjita. ¿Sí? A ver, rico. El alveolo es una capa muy delgada de células, por eso es también tan susceptible de recibir daño, porque es una capa monocelular, ¿sí? O sea, tenemos una capa muy pequeñita porque necesita estar en contacto con el capilar. Regrésate, por favor. La otra. Bien, entonces decíamos que el alveolo parece pues como esas zarzamoras, ¿no? Parecen así saquitos, y alrededor de esas hay una como malla de capilares. Ahora sí, ¿dónde estamos? Esa malla tiene que estar en contacto directo con miren, aquí está, este es un eritrocito, no se ve muy bien. Hay otra imagen por ahí que traigo, ahorita la vamos a ver. Y entonces el capilar tiene que estar en contacto directo con el alveolo para formar lo que se llama barrera alveolo-capilar, que es donde se va a dar el intercambio gaseoso. Así es. Bueno, esta es otra fotografía de cómo se ve el estroma. Estroma alveolar, pulmonar. Aquí serían los alveolos, los espacios para los alveolos. Y el resto es tejido conjuntivo que está sosteniendo a nuestras estructuras. ¿Sí? Bien. Entonces, el aire alveolar pues va a estar compuesto en un 80% por nitrógeno, es lo que llega hasta los alveolos. Solo el 15% es oxígeno y el 5% es eso anhídrido carbónico, no es otra cosa que dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, vamos a tener por ahí dos conceptos. Hipoxemia, que sería la disminución de la presión parcial de oxígeno. Cuando hablamos de la mezcla de gases, cada gas en particular, cada conjunto de átomos de un solo elemento va a conferir cuando hablamos de presión de gases, ¿sí? Todos hemos inflado alguna vez un globo, ¿no? Bien. Cuando soplamos dentro del globo, el gas se expande y eso permite que el globo crezca, y el gas está empujando las paredes del globo, ¿sí? Y a eso le llamamos presión de gas. ¿Sí? Bueno, como lo hacemos con nuestra boca, estamos enviando aire, no estamos conectando a un tanque para que sea puro oxígeno o puro nitrógeno o puro dióxido de carbono, sino que es aire, es una mezcla de gases. Bueno, cada uno de los gases que conforman esa mezcla de gases provee una fracción en la presión que ejerce sobre las paredes del continente, y a eso le vamos a conocer como presión parcial. Entonces, cuando la presión parcial de oxígeno desciende por debajo de los 80 milímetros de mercurio, le conocemos como hipoxemia. ¿Sí? Le llamamos hipoxia cuando la presión parcial de oxígeno desciende a nivel celular. ¿Sí? Y le llamamos insuficiencia, palabras para el glosario, le llamamos insuficiencia respiratoria cuando la presión parcial de oxígeno está por debajo de los 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Así es. Bien, entonces para poder ingresar este aire al oxígeno, este aire a los pulmones, vamos a usar nuestra caja torácica, y es donde viene aquí la mecánica de la respiración. Entonces, ya decíamos que nuestros pulmones están contenidos en estas flautas que mantienen expandidos a los pulmones, ¿sí? Y vamos a tener un músculo diafragma. El músculo diafragma, que es este músculo, es un músculo estriado que tiene en parte inervación voluntaria y parte de inervación involuntaria. ¿Por qué es esto? Bueno, porque tenemos algo llamado automatismo respiratorio, es decir, no tenemos que estar pensando en respirar porque nuestro diafragma y nuestros músculos intercostales se mueven por sí solos, ¿sí? Pero podemos dejar de respirar de manera voluntaria, ¿cierto? Sí. Podemos contener la respiración, ya sea
sacando todo el aire o conteniéndolo. Esa es la parte voluntaria de nuestra musculatura respiratoria. Bien. Entonces, el músculo más importante es el diafragma. ¿Cómo lo hace? A ver, una imagen ahí de la que sigue, por favor. Sí. Bien. El diafragma es un músculo en forma de abanico que se encuentra en la parte de abajo y se encuentra sujeta a toda la cara inferior del tórax. ¿Sí? Cuando se contrae, cuando hablo de que es un músculo en forma de abanico, es de esta forma. Es de esta forma. O sea, si nosotros lo vemos desde arriba, ¿sí? Tiene esta forma así. Claro que tiene por aquí los agujeritos por donde pasa el esófago, la vena cava y la aorta. ¿Sí? Pero vamos a tener las fibras estriadas, vienen en esta forma. ¿Sí? Claro que no es plano, bueno, sí es plano, pero no es no es como una tortilla, sino que es como un domo. Eso es visto desde arriba, de frente, pues se vería así. ¿Sí? Se vería de esta forma. Bien. Cuando el músculo se contrae, cuando un músculo se contrae, acorta su distancia, ¿cierto? Esta disposición de fibras hace que lo que suceda es que en vez de ser un acortamiento lineal, es un acortamiento radial. Y hace que disminuya la superficie de nuestro diafragma. Entonces, desde arriba pues no se ve mucho cambio, pero si lo vemos de frente, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir un descenso. ¿Sí? Ahora se va a tensar y ahora sí va a quedar como más plano. Y eso hace que al ser menos superficie, descienda y en vez de tener esta forma de domo, va a tener una forma plana. O más plana, pues. Aquí estaría relajado nuestro diafragma y aquí estaría contraído. Entonces, lo que hace es que se vuelve como el émbolo de la jeringa, ¿sí? Jala el diafragma, ¿sí? Y como esto está tenso, o sea, nuestros pulmones están virtualmente sujetos a las paredes torácicas por la presión negativa de las pleuras. O sea, el pulmón no se mueve hacia arriba, sino que va a descender y eso va a hacer que se expanda más por la acción del diafragma. Entonces, eso hace que el aire entre. ¿Sí? Eso es lo que hace que el aire pueda entrar hasta el interior de los alvéolos, recorriendo toda la vía aérea. ¿Sí queda claro? ¿Y los que tienen asma? En el caso del asma, lo que pasa en el asma es una reacción de la musculatura bronquial. Hay una parte en los bronquiolos de mediano y pequeño tamaño que tiene musculatura lisa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la musculatura lisa responde al sistema autónomo? Entonces vamos a tener respuesta adrenérgica y respuesta parasimpática, ¿sí? Entonces, en la respuesta adrenérgica o simpática, ¿qué hace? Se dilata, no se relaja la musculatura para que entre más aire, pero durante la actividad parasimpática todo vuelve. Bueno, imagina ahora una actividad parasimpática exagerada que no solo regresa a los bronquios al tamaño, sino que se va de largo y produce una broncoconstricción. Lo que va a pasar en el caso del asma es que el aire va a entrar y como con un efecto de válvula, el aire no va a poder regresar. Entonces, cuando escuchan a una persona asmática que respira, ¿sí? O sea, al momento de tratar de sacar el aire, cuando se escucha el chillido, no es cuando entra, sino cuando se trata de sacar, ¿sí? Y entonces le cuesta a la persona respirar. Entonces, lo que hablábamos del salbutamol, el salbutamol es un betabloqueador, ¿sí? Entonces, perdón, es un beta adrenérgico. Un beta adrenérgico y lo que hace es estimular simpáticamente como si estuvieras
escapando de algo, ¿sí? Y eso relaja la musculatura bronquial, pero también te produce taquicardia, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener también musculatura entre las costillas, son los músculos intercostales, y otros músculos que son accesorios. Todos estos músculos ayudan a ampliar o a constriñir las costillas para favorecer la entrada o salida del aire. De hecho, podemos una vez que tenemos una respiración tranquila y si queremos sacar todo el aire, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y sentimos cómo se contraen nuestros músculos, ¿cierto? Y cuando a una persona le está fallando el diafragma, la musculatura accesoria es la que tiene que intervenir, ¿sí? Esto nos va a dar diferentes volúmenes respiratorios. ¿La que sigue? Bien, aquí es más de los músculos. También los músculos abdominales forman parte de esos músculos accesorios, ¿sí? Vean, por ejemplo, como lo usan mucho los artes marcialistas, ¿sí? Parte del control de los movimientos que hacen, ¿no? Tienen que ver con la respiración y los enseñan a utilizar los músculos abdominales, ¿sí? Para mejorar la respiración, porque mejora la concentración y otras cosas, ¿no? Bien, ¿sigue, por favor? Como los de karate que hacen. Profe, he visto en Discovery, en la sección de emergencias, algo así, el problema de broncoaspiración. Ajá. ¿Qué es eso? La broncoaspiración es cuando se va algo por donde no debe. Hablábamos de que cuando se va líquido o alguna estructura física sólida, se va por la tráquea y se atora en alguno de los bronquios. Eso es broncoaspiración. Puedes broncoaspirar, por ejemplo, alguien que se está ahogando, ¿sí? Alguien que se está ahogando, como nosotros, así como podemos contener la respiración, llega un momento en el que el automatismo entra por sí solo, ¿sí? O sea, tú puedes aguantar la respiración un minuto a lo mejor, y en ese momento, cuando baja mucho el oxígeno, aunque no quieras, empiezas a respirar. El problema es que si estás debajo del agua, pues lo que vas a aspirar es agua, ¿sí? No aire, no de aire, sino de agua. Cuando pasa eso, entonces el agua entra hasta los pulmones y bueno, es un tipo de broncoaspiración. Entonces las personas que se están ahogando broncoaspiran y hay que sacarles el líquido para que puedan respirar otra vez, ¿sí? Pero he visto también cuando, por ejemplo, bajas mucho en el mar y subes de repente, también hay un problema por el nitrógeno. Hay un problema con el nitrógeno. Cuando descienden a grandes, fíjense, ya vimos que la presión atmosférica es aproximadamente 760, 770 a nivel del mar, ¿sí? Eso es una atmósfera de presión. Dentro del agua, como el agua es más densa, la presión incrementa por cada metro. Cada 10 metros equivale a una atmósfera de presión. O sea, todo lo equivalente de una atmósfera, ¿sí? Pero concentrada en 10 metros. Entonces, cada que descienden, es más la presión atmosférica. ¿Qué sucede? Que entre más desciendes, los gases que están disueltos en sangre, se comprimen también, ¿sí? Se comprimen. Entonces, por eso no podemos ascender hasta cierto límite. Eso por un lado. El otro asunto es de que cuando asciendes demasiado rápido, este gas que está contenido, ya vimos que el mayor porcentaje de gas es el nitrógeno, ¿sí? Entonces, al momento de ascender muy rápido, el nitrógeno se expande y hace burbujas dentro, literalmente hace burbujas. Y eso es lo que se llama embolia gaseosa, la enfermedad del buzo. Entonces, por eso tienen que ascender de manera muy lenta y en ocasión se tienen que descomprimir en cámaras hiperbáricas, ¿sí? Que van descendiendo la presión atmosférica de manera paulatina para que no se creen esas burbujas. ¿Alguien ha visto esto de 1000 maneras de morir? Sí. Hay un caso muy curioso de una gente que se va de San Diego, creo, a Tijuana.
en avión, y se van a bucear ahí al Mar de Cortés. Entonces, el problema es de que se van en la mañana y en la tarde se regresan. Pero entonces, el problema es de que, según esto, no se recomienda volar, sobre todo en ese tipo de avionetas que no están presurizadas, a diferencia de un avión comercial que está presurizada la cabina. En las avionetas estas pequeñas no están presurizadas. Entonces, si de estar a nivel del mar y de haber buceado, luego subes a no sé cuántos metros de altitud, entonces se produce ese efecto. Pero ahora por ascender demasiado rápido ya fuera del agua, ¿sí? Entonces lo que les pasó a estas personas es que les dio una embolia gaseosa allá arriba, ¿sí? Es lo que pasa. Bien. Bueno, esta es la caja torácica, ¿sí? Y tenemos aquí, bueno, la parte anterior de nuestra caja torácica es cartilaginosa y eso permite los movimientos respiratorios, ¿sí? Cartilaginosa. Cartílagos son cartílagos contrarios. ¿Dónde? Permite la expansión de la caja torácica, los movimientos respiratorios. ¿Sí, por favor? Bueno, está la vía aérea ya completa. Habíamos visto pues de que nuestro corazón saca lo que son las arterias pulmonares que salen del corazón derecho, decíamos, se va una a cada pulmón y que llega sangre, ¿de qué tipo? ¿Oxigenada o no oxigenada? No oxigenada, ¿sí? Y lo que van a hacer es que cuando se van a ramificar, se va a hacer intercambio gaseoso a nivel alveolar y van a regresar por 4 venas pulmonares al corazón izquierdo, ya con la sangre oxigenada. ¿Sí? Bien, entonces el aparato respiratorio tenemos lo que son las vías respiratorias, que son la tráquea, los bronquios, ¿sí? Y los pulmones, pues, conformados básicamente por la colección de alvéolos, ¿sí? El parénquima pulmonar no es otra cosa que una colección de alvéolos, ¿cierto? Bien. ¿Sigue? ¿Sigue? Lo que hemos estado viendo. Ok, tenemos 3 fases de la respiración, ¿sí? El intercambio que se da en pulmones, el transporte de gases y ya la respiración que se da a nivel de células y tejidos, que es lo que ya revisamos cuando vimos mitocondrias, ¿sí? Ya vimos que finalmente el oxígeno lo que hace es funcionar como sifón para jalar esos electrones que se están desprendiendo en la cadena transportadora. Entonces, el intercambio de gases se da en la capa esta, en la barrera, el manto alveolar, ¿sí? El transporte se hace a través de los eritrocitos, lo que vamos a ver, y la respiración ya vimos. ¿La que sigue, por favor? ¿Sigue? Ok, esto es lo que les comentaba. Vean cómo el diafragma, ¿sí? Cuando se contrae se aplana y eso permite que los pulmones se expandan y eso jale el aire. Creo que esto sería aquí. ¿Sí? Ok, estos son los volúmenes respiratorios. Cuando estamos en estos mililitros, ¿sí? Entonces tenemos lo que es lo que es el volumen corriente, ¿sí? El volumen corriente es lo que se está moviendo. Cuando estamos tranquilos, respirando sin ninguna prisa ni nada, este es el volumen de aire que estamos movilizando, es el volumen corriente. ¿Sí? La capacidad, ¿sí? La capacidad máxima inspiratoria es el volumen corriente más el volumen de reserva respiratoria, es decir, todo lo que podemos aspirar hasta que ya no podemos. Esa es nuestra capacidad inspiratoria. La capacidad vital sería el volumen máximo, ¿sí? La capacidad inspiratoria, o sea, eso que podemos introducir, más lo que podemos expeler, que es el volumen de reserva respiratoria. ¿Sí?
Esta es la capacidad vital. O sea, todo lo que podemos meter y sacar de aire en una inspiración profunda y en una expiración igual de profunda es la capacidad vital. ¿De acuerdo? Bien. Siempre va a quedar, finalmente son vías aéreas que siempre van a estar ocupadas de gas, ¿sí? de esta mezcla de gases de este aire. Y ese volumen de aire que queda, porque finalmente las vías aéreas se mantienen sin colapsarse, en las partes más pequeñas es gracias a una sustancia llamada factor surfactante, palabra para el glosario. Ese factor surfactante se produce en las últimas etapas del desarrollo fetal, ya en las últimas semanas del desarrollo del embarazo. Por eso cuando los niños nacen prematuros, les tienen que poner de ese factor surfactante para que no se estén ahogando. ¿Sí? Hay algo que se llama síndrome de membrana hialina, palabra para el glosario. Membrana hialina con H. Y es por falta de factor surfactante. Bien, entonces ese volumen que queda después de que sacamos todo el aire posible, le vamos a llamar volumen residual. ¿Sí? Y ese nunca lo podemos mover, siempre va a estar ahí. Pero vean cómo es, poco más de 1 litro lo que se queda ahí en las vías sin moverse. La capacidad máxima tiene que ver con el trabajo del corazón o al revés. Bueno, estas capacidades son susceptibles de modificarse en el entrenamiento, ¿sí? Desde luego que cuando está sometido a un ambiente pobre en oxígeno, por ejemplo, los que viven en los Andes, ¿sí? Las personas que toda su vida han vivido en los Andes desarrollan le llamamos tórax en tonel, o sea, así pecho levantado, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan jalar más oxígeno, es una capacidad que se puede modificar, ¿sí? Con entrenamiento y en situaciones pobres de oxígeno. ¿Sí? En caso de los cantantes con el diafragma, dicen que lo hacen más grande o... Bueno, lo pueden entrenar, finalmente es un músculo que tiene inervación voluntaria, entonces tú lo puedes entrenar. En el caso de los cantantes, bueno, sí lo puedes ejercitar como cualquier músculo, ¿sí? Y puedes hacer un diafragma fuerte que te soporte una nota durante mucho tiempo, por ejemplo, como hacía Pavarotti. ¿Aquí sigue, por favor? Bien, entonces vamos a la parte que es esta del intercambio. ¿Sí, por favor? Cuando el aire llega hasta esta parte, va a depender, aquí es algo parecido a lo que ocurre con el equilibrio de Starling, nada más que ahora en vez de ser presión hidrostática y presión osmótica, aquí lo que va a entrar en juego va a ser las presiones parciales, ¿sí? Finalmente los gases se mueven también por mecanismos de ósmosis y se van a mover en función del gradiente. Pero vamos a hablar ahora de presiones parciales. Las concentraciones de los gases se miden en estas unidades. ¿La que sigue, por favor? ¿Sí? Gradiente de presión parcial. ¿Qué sería cuando hablamos, por ejemplo, de solutos en una solución? Hablamos de osmoles o milequivalentes, ¿sí? que es la medida de concentración. Cuando hablamos de una mezcla de gases, decíamos que lo que medimos son presiones parciales. La presión parcial, ¿sí? Miren, entonces, para que se den una idea, aquí está el capilar, ¿sí? nuestro capilar. Estos son eritrocitos, ¿sí? Y esto sería el alveolo. Entonces, vean cómo nuestra barrera hemato-alveolar es muy delgadita, ¿sí? O sea, los gases tienen que traspasar solamente el espacio de una célula para llegar hasta, bueno, serían 2 membranas, ¿no? El de la barrera y el del eritrocito para llegar hasta donde necesitan estar. Maestro, ¿eso es un alveolo?
Este es el alveolo. Esta parte sería la luz del alveolo y este sería un capilar. ¿Sí? Estos son los eritrocitos. Pásame la que sigue, por favor. Ahí se ve más claro. Esta es la membrana del alveolo. Esta es la membrana del capilar. Y este es el trayecto que tiene que recorrer el oxígeno hasta llegar al interior del eritrocito, que es el que contiene la hemoglobina. ¿Sí? Así. Entonces, bueno, va a venir este es nuestro sentido, este es nuestro capilar. ¿Sí? Y en el capilar, del lado venoso, no, del lado arterial, perdón. Del lado arterial vamos a tener una presión parcial de oxígeno de 40 y una presión parcial de dióxido de carbono de 47. Del lado alveolar vamos a tener una presión parcial de oxígeno de 100, es con lo que llega. ¿Sí? O sea, en términos generales, el oxígeno llega con una presión parcial de oxígeno de 100 y del CO2 va a llegar como de 40 aproximadamente. Esta es la sangre que viene del sistema, ya de recoger el dióxido de carbono del sistema, y esta es su presión parcial. ¿Qué va a ocurrir? Simple física. La ósmosis va a hacer que se trate de buscar el equilibrio. Entonces, estos 7 milímetros de diferencia se van a mover hacia el lado alveolar. Como acá tenemos más concentración de oxígeno que acá, esto se va a mover para acá. Entonces, es así como se produce el intercambio, la salida del dióxido de carbono y la entrada del oxígeno, para que del lado venoso nos quede 100 milímetros de mercurio y de presión parcial de oxígeno y 40 de CO2. Como ven, es poquita la pérdida de CO2, o sea, solamente se pierden 7 milímetros de mercurio, pero se ganan 60 de oxígeno, y eso es lo que hace la diferencia. ¿Sí? O sea, la ganancia es de 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno del lado venoso. ¿Sí? Y eso ya se va al corazón izquierdo y es lo que se distribuye por el resto del cuerpo. No es tan complicado, de hecho está hasta más fácil de entender que el equilibrio Starling. ¿Qué ocurre con una hiperventilación? Mande. ¿Qué ocurre con una hiperventilación? Cuando ocurre una hiperventilación, lo que va a ocurrir es que vas a empezar a meter más oxígeno y vas a empezar a sacar mucho dióxido de carbono. ¿Sí? Vas a perder dióxido de carbono, eso altera el equilibrio ácido-base. Se produce de manera transitoria una alcalosis respiratoria, ¿sí? Muy pequeñita. La solución es agarrar una bolsa de papel y respirar dióxido de carbono dentro de la bolsa. ¿Sí? Las personas que son ansiosas y que empiezan a hiperventilar, la alteración del estado de conciencia, especialmente por la alcalosis, entonces se les da a respirar en una bolsa y eso regresa todo a la normalidad. ¿Sí? Recuperas el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono se mezcla con el agua y forma ácido carbónico, que es forma parte de las sustancias buffer, ¿sí? Que mantiene el equilibrio ácido-base. Bien, entonces ¿queda claro esto? Pero ¿y a la hora de salida de dióxido de carbono? ¿Perdón? A la hora de la salida de dióxido de carbono, no entiendo. ¿Cómo sale? ¿O cuánto sale? Es que primero se da el intercambio, o sea, llega el oxígeno, bueno, llega la mezcla de gases con la inspiración. La inspiración hace que entre y la presión, la diferencia de presiones parciales hace el cambio de gases. ¿Sí? Y luego viene la expiración y es cuando lo que está aquí se saca y así sale el dióxido de carbono. Hay un detalle importante, por ejemplo, en los incendios, por ejemplo, la gente no siempre muere por quemaduras, muchas veces muere asfixiada, ¿sí? Porque, o las personas que se quedan así en la cochera, es todo cerrado con el auto encendido, se empieza a acumular no dióxido de carbono, sino monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene la particularidad de ser más afín a la hemoglobina que el mismo oxígeno, ¿sí?
porque el oxígeno desplaza fácilmente al dióxido de carbono de la hemoglobina, pero cuando se une el monóxido de carbono a la hemoglobina, es muy difícil liberarlo. Entonces la persona se empieza a intoxicar con monóxido de carbono porque ya no pueden sustituirlo por el oxígeno, es más difícil, entonces por eso se ahogan, ¿sí? La que sigue, por favor. Bien, estos son los eritrocitos, ya los vieron al microscopio la otra vez. La característica que tienen es que son células bicóncavas, son bicóncavas, o sea, tienen dos concavidades, una por cada lado, y es porque durante el proceso de maduración pierden todo excepto la hemoglobina. Técnicamente son células zombies porque ya no están vivas en el sentido de que no tienen un núcleo ni desarrollan ninguna otra actividad metabólica excepto el intercambio gaseoso que se da por mera física, ¿sí? O sea, no están produciendo proteínas, no están produciendo ninguna otra mecanismo metabólico, simplemente transportan hemoglobina. Bueno, esta es la célula madre hematocytaria, ¿sí? De donde surgen los eritroblastos, y conforme van madurando van perdiendo las mitocondrias, van perdiendo los aparatos de Golgi, los retículos, y en el último paso, ¿sí? el núcleo se degrada o se elimina, ya se conocen como reticulocitos, donde finalmente pierden parte de su citoplasma, y eso hace que la célula adquiera esa forma. ¿Sí? A la hemoglobina se le llama al oxígeno ya cuando está dentro de los glóbulos rojos. Pásame la que sigue. Esta es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, ¿sí? La hemoglobina está compuesta por una parte globular, que es la proteína, ¿sí? Es un tetrámero, que habíamos visto que es un tetrámero, que una sola molécula está compuesta por 4 subunidades. Cada subunidad tiene un anillo porfírico o anillo pirrólico, palabras para el glosario. Pirrólico. Luego vamos a ver cómo es importante el metabolismo de este anillo. Es importante para la digestión. Y pásame la que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos, o sea, cada molécula de hemoglobina tiene 4, cada trama de hemoglobina tiene 4 anillos, y en el centro del anillo se encuentra la molécula de hierro, ¿sí? Esta molécula de hierro es la que permite la fijación del oxígeno, ¿sí? El oxígeno se oxida muy fácilmente, lo vemos en cualquier cosa que esté hecha de metal de hierro. Si no está tratada debidamente, se oxida, ¿no? Bueno, la sangre también se oxida gracias a este átomo de hierro que está aquí. Entonces es el que atrae el oxígeno y el que atrae también dióxido de carbono. ¿Sí? Se encuentra al centro, ¿sí? O sea, está rodeado por una serie de nitrógenos, y aquí es donde se posiciona el hierro, ¿sí? Y el hierro es el que va a fijar la molécula de oxígeno. ¿Sí? Habíamos visto esto también, es una solución evolutiva similar tanto para plantas como animales. En los animales tenemos hemoglobina, y en el caso de las plantas tenemos la clorofila, solo que en vez de hierro tenemos magnesio, que es un metal alcalino. ¿Sí? Bien, bueno, estos son los requerimientos diarios para las personas en diferentes condiciones de edad, sexo o estado fisiológico, y vemos cómo los deportistas y las embarazadas son los que más necesitan hierro, ¿sí? Por eso se suplementa. La que sigue, por favor. Esto lo pueden checar después, son tablas de equivalencias, le llaman, y es donde podemos ver lo que aporta por porción cada tipo de alimentos, y vemos, bueno, cómo es muy poquito el hierro que se aporta en la dieta. Por eso es importante que las mujeres embarazadas estén recibiendo suplementación de hierro para evitar la anemia, ¿sí? Lo que ya son para que lo revisen después. Bien, ¿sí? Y
ya con eso terminamos. Entonces, en resumen, el aparato respiratorio provee de oxígeno a las células, el intercambio se da a nivel alveolar, ¿sí? Y es gracias a los mecanismos de difusión, transporte y regulación. ¿Sí? Terminamos.